Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como todos los sábados. Yo sé que de pronto es casi un compromiso este programa. Tiene que ver con recibir información que tenga alguna evidencia científica y esto genera la credibilidad de cualquier cosa que digamos aquí. No porque Carola o yo tengamos la bola de cristal o alguna información que no tenga otra persona en el mundo, sino porque buscamos en las fuentes adecuadas. Y esas fuentes adecuadas son las que respaldan con evidencia, con método científico, las cosas que contamos aquí, los hechos que contamos aquí en la medicina. ¿Que pueden cambiar dentro de un año? Es probable. La medicina es eso. Es una ciencia absolutamente dinámica. Lo que en mi época servía como orientación para una enfermedad, hoy resulta que es nada más que un mal recuerdo o un buen recuerdo y no mucho más que eso. Las prácticas quirúrgicas, todo ha cambiado y todo va cambiando. Y esto tiene que ver con la evidencia. Evidencia, que es la palabra más importante en medicina. Olvídese de los aspectos judiciales y legales. Evidencia, para nosotros, para los médicos, es como, como el pase mágico a lo que hoy se conoce como realidad en medicina. Doña Carola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vamos entonces a contarles con qué temas vamos a ir hoy, que son un montón. Yo no sé si revisaste lo que es esta rutina. Ya. Sí, porque elegimos temas muy interesantes para hoy. Vamos a volver, por supuesto, a la nueva variante. Vamos a seguir hablando de COVID. Lo vamos a hacer con Oscar Cingolani, que siempre nos acompaña acá, la BA.2.75. Sí, están aumentando los casos de COVID en el mundo, nosotros no estamos enterados de esto más que por los diarios, y lo que nos parece fundamental es preguntarle a Oscar Cingolani, que viene siguiendo la pandemia, o sigue la pandemia desde el primer día como nosotros, cuál es su opinión y si esto encierra algún riesgo o no. ¿Qué más, señora? Sexualidad y menopausia. Atención, wow. Va a estar con nosotros la doctora Inés Morend, ella es especialista en medicina interna y vamos a hablar de este tema y yo ya recibí varias consultas, les fui adelantando a varias personas y tengo acá algunas consultas para hacerles. Especialmente las mujeres, porque los hombres no es que no tengan problemas, por supuesto, pero hay algunos, algunos auxilios que la medicina le presta que de pronto pueden ser más, pueden ser más útiles para sobrellevar ciertas cosas. Las mujeres tienen muchas dudas y creo que de esto vamos a hablar específicamente. Súper interesante. Y vamos a hablar también de estrés, la otra pandemia, y yo diría estrés en la Argentina, que es otro gran tema, ¿no? Acá tenemos un doble estrés. Vivir en la Argentina a veces es un estrés para mucha gente. Entendemos todos, Carola y yo en especial, que hay, por supuesto, mucha gente que la pasa mal en nuestro país y lo lamentamos mucho. Nos preocupa. Y nos preocupa. Y en realidad nos afecta a todos. Los que tengamos alguna posibilidad, los que tenemos, perdón, alguna posibilidad, o los que no la tienen. Y en realidad todos estamos en el mismo país, todos estamos en el mismo barco y ver sufrir a la gente es un adicional motivo de estrés. Y nos preocupa que ese adicional motivo de estrés incida sobre la salud de las personas que viven en este país, sobre todo. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, lo tenemos, claro que sí. Me parece, conectado al doctor Oscar Cingolani. ¿Estás ahí? Te cuento, te recuerdo que hubo un aumento del 30% de casos en las últimas 2 semanas, según informe de la Organización Mundial de la Salud, de casos COVID, por supuesto, no todos graves, la minoría graves. Pero bueno, las cosas es que ayer hubo en Italia 110.000 casos de COVID nuevos. A ver, ¿está Oscar? Acá estoy, ¿qué tal? ¿Me hola, escuchan? Oscar, hola, ¿cómo estás? Perfectamente. Gracias por estar con nosotros. Somos ya íntimos amigos. Te quiero contar, Carola, que él seguramente no lo va a contar, pero va a estar en septiembre acá Cingolani. ¿Y lo vamos a tener acá, en el piso? Lo vamos a traer acá, sin duda alguna. ¿En vivo, en carne y hueso? Bien. Es cierto, ¿no? Sí. Bueno, yo sé que me adelanté, pero de todas formas esperamos que todo esto se concrete y que podamos tenerlo aquí en nuestro estudio. Pedimos turno. No, vamos a administrar los turnos nosotros. Está muy bien, está muy bien. Oscar, el planteo es, la OMS acaba de anunciar hace pocas horas que aumentaron en 30% los casos de COVID en el mundo. ¿Cuál es tu primera reflexión acerca de esto? Bueno, esto no es algo sorprendente. Nosotros hemos tenido un 16% de aumento en la última semana en Estados Unidos, predominantemente por la variante BA.5. Hace una semana o dos hablábamos de una variante
distinta, la BA.2.75. Esa hasta ahora no nos preocupa tanto porque si bien tiene muchas mutaciones, no se ha expandido tanto como la BA.5, que no es más virulenta, pero se contagia y se esparce más. Y, más importante aún, evade la inmunidad anterior. Estamos viendo muchos casos de reinfecciones, gente que se infectó con Omicron hace 3 meses y ahora vuelve a tener infección por esta nueva variante. Gente que tiene 4 dosis de vacunas, 2 refuerzos, y se ha infectado, en su gran mayoría con casos leves, pero también estamos viendo un leve aumento en las hospitalizaciones en los últimos 3 o 4 días, ¿no? Para comparar, tomo como modelo Italia, que te conté hace un rato, hubo 100 y tantos mil casos ayer, 110.000 creo, y 100 muertes. También empiezan a aumentar ligeramente la cantidad de gente que la pasa mal o fallece o muere porque tiene complicaciones previas. O sea, esto está claro, que esta enfermedad se suma cuando provoca la muerte, se suma claramente a enfermedades que ya tiene o preexistencias que ya el paciente conoce o sabe y sus médicos también. Motivo por el cual la pregunta que a mí me hace mucha gente y que no tengo una respuesta clara para darle es, bueno, pero entonces me acaban de ofrecer la 5ª dosis de una vacuna, en general aquí en Argentina, Moderna, Pfizer o ahora Sputnik. ¿Se está sumando la Sputnik ahora? Hubo una distribución de cerca de 900.000 dosis del segundo componente de Sputnik por estos días. La pregunta, Oscar, es, si yo me aplico la 5ª dosis de vacuna, o sea, el tercer refuerzo, ¿me protege contra estas variantes? ¿Vale la pena hacerlo o no? Bueno, la respuesta corta es no sabemos, pero esto se complica aún más porque ustedes en Argentina tienen algo bastante distinto a lo que tenemos aquí en Estados Unidos, que es mezcla de vacunas. Hay data preliminar que favorecería a la conducta de ustedes de haber combinado distintas plataformas de vacunas porque producirían una inmunidad con neutralización más robusta. Y por otro lado, lo que se sabe es que no importa tanto la cantidad de dosis que uno tenga, sino el tiempo que hace que recibiste la última dosis. Por ejemplo, nosotros aquí empezamos con la 4ª dosis y la 3ª dosis después de lo que empezaron ustedes. Ustedes tienen gente con 3 dosis o 4 dosis ya más de 3 o 4 meses, algunos. Sí. Entonces, en esos, si bien no hay data, uno pensaría que sería recomendable darse otro refuerzo, porque por más que las vacunas no sean específicas contra esta variante, estamos viendo que el aumento de anticuerpos y la activación de la inmunidad celular protege contra enfermedad severa. Este es un punto muy interesante. Dentro de pocos meses, según anuncia Moderna y Pfizer también, van a aparecer en el mercado vacunas especialmente diseñadas para las 2 variantes que estabas mencionando, la BA4 y la BA5, no para la BA2.75. Para las 2 primeras variantes, una vacuna específica o digamos, diseñada particularmente para ellas. ¿Vale la pena esperar? ¿Nos aplicamos las dosis que estabas recomendando recién? Bueno, yo creo que depende cuánto hace el tiempo que uno tiene la última dosis. Yo tuve la 4ª dosis dada hace 3 meses, así todo, como vos sabés, hace unas pocas semanas tuve COVID. Voy a esperar a noviembre, que dicen que el nuevo refuerzo va a estar disponible. Por supuesto que esas fechas se pueden retrasar dependiendo a los resultados, y uno tampoco sabe si cuando esté dispuesta y disponible, esta nueva vacuna contra las nuevas variantes, no va a haber otra variante a la cual la vacuna no va a ser eficaz. Así que, basándome en la ciencia, no sé. Yo le aconsejaría que aquella gente mayor de 50 años y aquella gente con factores de riesgo que hace 4 o 6 meses que se dio una dosis, que considere darse un refuerzo, pero esto es basado en la data que tenemos nosotros con la misma vacuna. Y vos me preguntás, ¿qué pasa si yo tengo 4 dosis de distintas plataformas? No tengo data y dudo que mucha gente la tenga. Claro, no hay dato exacto. Adelante. Y, Oscar, de acuerdo a este panorama que planteas, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, ¿está modificando la estrategia en algo o se están manteniendo las cosas como se venían haciendo hasta el momento?
No, están modificando la estrategia y volviendo a recomendar las medidas de protección. Hay muchos lugares en los cuales se recomienda volver a usar barbijo, tener distanciamiento social. Por supuesto que esas medidas hoy penetran mucho menos porque la gente está harta, estamos todos cansados. Algo que se discute mucho, que ha recomendado el CDC ha recomendado que si alguien es positivo que espere 5 días y después de 5 días vuelva al trabajo. Sobre todo se le recomienda eso al personal de salud. Y sabemos que el tiempo de contagio medio es 5 días, pero hay gente que ahora vemos que contagia por 10 o incluso 15 días, con lo cual eso va a ser un problema. El problema que tenemos, y te lo digo con data actual de esta semana, es que tenemos la mitad del personal médico y paramédico infectado, con lo cual les estamos diciendo que si no tienen síntomas, que usen N95 y que después de 5 días vuelvan al trabajo, porque sinceramente estamos entrando en un periodo donde gran cantidad del personal de salud está en la casa enferma. No con una enfermedad severa, pero sí con una enfermedad leve o moderada. En pleno verano, además, pleno verano, ¿no? Claro, ustedes están en pleno verano. Eso llama la atención. Así es. Y otra cosa interesante es que en algunos otros lugares del mundo, Argentina, por ejemplo, si vos tenés COVID, nadie te recomienda que te quedes en algún lado aislado. Hoy no hay recomendaciones concretas. Hay una especie de histórica recomendación de aislarse cuando uno resulta positivo, pero acá los testeos prácticamente han desaparecido porque se hacen 30.000 testeos por semana, de tal modo que es insignificante, es casi simbólico. La verdad es que hay mucha gente que está caminando por la vida, estornudando o con una congestión nasal importante, creyendo que es alergia y resulta que tiene COVID. Y eso sí, está fuera del radar. Digamos, lo que ha ocurrido aquí en el país y en muchos otros países también, Argentina lo cuento porque estamos acá, pero ha achicado muchísimo el radar. No hay radar para detectar a la gente y yo creo que eso tiene que ver con el cansancio, con la fatiga, con el sistema que está sobredemandado, quise decir. Claro. Y la verdad es que estamos todos, como decías hace vos un rato, Oscar, hartos de esta historia que no parece terminar. Porque habíamos pronosticado que terminaba en septiembre, estamos a punto, a un par de meses de septiembre, y estamos hablando de nuevas alternativas de variantes para fin de año. Le puedo hacer una pregunta, Oscar, Claro. que tiene que ver con el autotesteo casero. ¿Cuánto se está usando? Porque acá no prosperó, por lo menos en no se vende cantidades prácticamente nada. Importantes, ¿no? Y Muchísimo. Perdón, sí, adelante. Aquí, de hecho, una de las banderas rojas, como solemos decir acá, usar esa terminología, cuando hay algo que nos llama la atención, es que los casos oficiales realmente están empezando a subir. Sabemos que los casos oficiales reportados representan entre un 10 y un 20% de los casos totales. Porque hoy por hoy Biden volvió a dar test gratuitos que se están repartiendo en los colegios y en las escuelas para las familias. Yo tengo una caja, un cajón lleno, uno simplemente pasa y le dan testeos 2 por cada miembro de la familia, con lo cual la mayoría de la gente se testea en la casa y esos no se reportan. Con lo cual, hoy por hoy, lo que estamos siguiendo no son tanto los casos oficiales, sino las hospitalizaciones. Y esas están empezando a subir en los últimos 2 o 3 días. O sea, los casos, el autotest no se reporta. Aquí sí tenemos la obligación de informarle al farmacéutico. Pero la gente que, tu caso, resultaste positivo, te aislaste. La gente se aísla. Claro, en mi caso, yo testeé, mi familia dio toda positiva y nos fuimos aislando, estuvimos como 2 meses, porque se contagiaba uno, a las 2 semanas se contagiaba otro, a las 2 semanas se contagiaba otro, y nos aislábamos, y yo informé que éramos positivos. Pero la gente eso no lo hace, y mucha gente, a menos que tenga un síntoma importante o no quiera ir a trabajar, no lo reporta, ni siquiera se testea. Hay mucha gente que no se testea ni siquiera con los test caseros, ¿no? Sí, acá pasa lo mismo, claramente. Sí. Bueno, el tema es nuestro invierno y lo confuso que es, ¿no? Claro, en cuanto a sintomatología, la gente, ¿qué hago? Tengo un resfrío, estornudo, me quedo, voy. Y elige por lo más sencillo. Tengo alergia, punto. Sí. O tengo un resfrío común, o tengo una gripe y se acabó la historia. Y bueno, la verdad es que estamos como resignados a que las cosas sean así, porque no hay otra forma claramente de controlarlas, ¿no? Ni siquiera sé si vale la pena. Yo personalmente creo que sigue siendo importante testearse para evitar contagiarle a otro, y lo que sí se sabe cada vez más
es que ventilar espacios cerrados, y esto con Claudio lo venimos diciendo desde que empezó la pandemia, es algo fundamental, importante, y que se torna más difícil en los meses de invierno. Claro, o sea, hay que tratar de hacerlo de cualquier manera, porque hoy se sabe que la adecuada ventilación disminuye muchísimo la carga viral, y todavía es importante saber que si uno se infecta con baja carga viral, con poca concentración de virus, uno la pasa mucho mejor que si se infecta con gran cantidad de partículas virales. Perfecto. Clarísimo. Algún día nos va a contar alguna anécdota sobre el Paxlovid, que es un producto que en algún momento se creyó que podía acortar el periodo de la evolución de la enfermedad, el periodo de estado de la enfermedad, y la verdad es que no resultó tan eficiente como se creía, ¿cierto, Oscar? Es así. Se sigue recomendando para los pacientes de alto riesgo porque sí disminuye la hospitalización y la mortalidad. Perfecto. Pero lo que estamos viendo con las nuevas variantes, y es el caso personal mío, claro, que uno testea negativo, mejora a los 3 o 4 días y una semana después vuelve a tener síntomas de nuevo y cursa otra semana con la misma enfermedad. Clarísimo. Oscar, muchas gracias, un fuerte abrazo, que lo pases muy bien, cuídate, por supuesto, como todos, como cada vez que nos cruzamos, nos recomendamos mutuamente, y otra vez infinita cantidad de gracias. Señora. Gracias. Gracias por nada, saludos a ambos. Saludos a ambos y nos vemos en septiembre. Dale. Bien hecho. Ya está, lo enganchamos para exclusividad, septiembre. Lo tenemos acá con exclusividad. Sí. Antes de recibir a nuestra primera invitada, yo quería que me cuentes algo acerca del vino, porque yo creo que para mí es una mala noticia. Porque tenías ahí una noticia con respecto a la cantidad de vino que puede tomarse por semana, ¿no? Es tan malo para mí que perdí el ¿Lo perdiste? trabajo. Bueno, lo vemos después. Acá lo tengo. Lo tenés ahí. Era una broma. A ver, contanos les cuento que hace 10 días hubo un congreso de hepatología en Londres, un congreso mundial de hepatología, y los hepatólogos piden el cambio de un paradigma. Hepatólogos que, por supuesto, tratan muchos pacientes que tienen que ver con, o que tienen problemas hepáticos vinculados con el alcohol. Entonces, el primer paradigma que proponen cambiar es: señores, yo no tomo vino porque es bueno para mi aparato cardiovascular, sino porque me gusta. Lo cual es cierto. No te miro. Nos miramos mutuamente. Pero la verdad es que me parece que esta historia de poner como argumento que es bueno para el aparato cardiovascular, la verdad es que nunca se demostró. Por supuesto, tiene antioxidantes, flavonoides, tiene resveratrol, tiene muchísimas cosas interesantes, pero no sé si llegan a proteger mi arteria o no. Por lo tanto, los hepatólogos dicen: señores, déjense, por favor, toman vino porque les gusta. A partir de ese paradigma, de ese cambio de paradigma, la recomendación es: bueno, si toman vino porque les gusta, no superen 2 copas de vino para los hombres por día y 1 copa de vino para las mujeres por día. Y otra recomendación muy importante, traten, por favor, para darle... El hígado es un órgano absolutamente noble, que se regenera casi permanentemente, se reconstituye permanentemente. Motivo por el cual, si le damos un par de días de descanso, de alcohol, es muy bueno para el hígado y muy bueno para uno, obviamente, que lleva el hígado encima. ¿Cuánto descanso? 3 días. 3 días de Lunes, descanso. martes y miércoles. ¿Escucharon bien? Me van a decir que están hasta preparando un graph para eso. ¿Cuántos días de descanso le tenemos que dar al hígado si queremos ingerir alcohol y no dañarlo? Esto no significa que uno lunes, martes y miércoles no toma vino y el jueves toma 2 botellas, porque así no funciona. No. Porque si no, al pobre hígado lo destruimos. ¿Y por qué las mujeres 1 copa y los hombres 2? Porque las mujeres, por una cuestión absolutamente genética, particular del género, tienen una menor disponibilidad de enzimas, sustancias, proteínas, que en el hígado degradan el alcohol, metabolizan el alcohol. Motivo por el cual, para las mujeres, 2 copas de vino tienen un impacto diferente que para un hombre, que tiene más cantidad de enzimas para metabolizar el alcohol. Bueno, ya escucharon a las chicas que están ahí del otro lado: 1 copa y 3 veces a la semana. Y después vino, estamos hablando del vino. Del vino, sí. Ahora sí le damos la bienvenida. ¿Qué otra cosa podemos tomar? Seguí, ahora contamos. Me están preguntando en el control qué otra cosa pueden tomar. Grapa no, claramente. No estábamos hablando de vino, ¿no? Sí, de vino. Algo más podés tomar, Luis. Contales. Le damos la bienvenida a la doctora Inés Morent. Hola, Inés, gracias por sumarte. Muy bien. Seguimos hablando de mujeres ahora, porque vamos a hablar de menopausia y sexualidad. ¿Qué tema?
gran tema. Un tema del que poco se habla, como comentábamos con Claudio, ¿no? Que hasta hace algunos años era el fin. Mira, cuando yo estudié medicina hace varios años, menopausia era un capítulo muy pequeño del libro de páginas. Sí, como mucho, y era como el final de la vida de la mujer. Claro. Perdón, ni andropausia ni te cuento, eran 2 renglones. 2 renglones, andropausia. Entonces, la menopausia es una etapa que ojalá todas las mujeres puedan llegar a la menopausia, podamos llegar a la menopausia, y es una etapa tan importante como la adolescencia, la madurez, la maternidad y la menopausia. Y pensar llegar a la menopausia sin prepararse es como pensar correr una maratón sin haber entrenado. Es medio difícil. Ahora, cuando yo me encuentro que tengo diagnóstico de menopausia, que quiere decir que durante 12 meses consecutivos no menstrué, ya llegué a una etapa que quiere decir el cese de la función de los ovarios, no hay más estrógenos. Pero no es que se cortó de golpe. Hubo años en algo que se llama climaterio, que los médicos le llamamos climaterio. Con idas y vueltas, amenazas de que, los niveles, de que claro, se es verdad. ¿no? Unos meses sí, unos meses no, empiezo a ganar peso a los 45 años, me canso un poco más. Son algunos avisos que va pasando. La piel, el pelo cambia un poco, charlamos entre todas las mujeres, ya va a llegar, ya va a llegar. Llegó. Empezás a ver a tus amigas que están así exactamente. Todas las comidas. O los comentarios nocturnos de que se duerme mal, cambia la libido, hay menos deseo. Incluso en personas que no tienen pareja y van con parejas nuevas, en las parejas que tienen más de 20 años el deseo cambia. Hay hijos adolescentes en la casa o chicos de 10 años que ya cambian un poco las rutinas también a esa edad. Claro. Y eso hace de que la vida de la mujer quede como sujeta a esto que me pasó y se acabó. Pero hay una terapia hormonal de reemplazo que puede sustituir todo esto. Claro, ¿no? hasta el año 1995 se le daba estrógenos a las mujeres para que esto no les suceda, para calmar todos estos síntomas. Un gran trabajo americano demostró que dar hormonas cuando estamos en menopausia duplica el riesgo de ACV, de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, de epilepsia y de un montón de otras enfermedades que dramáticamente se nos dijo a todos los médicos a partir del año 95, se frenó la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y ahí empiezan todo el desarrollo de los isoflavones de soja, que son derivados parecidos a los estrógenos. Son estrógenos vegetales. Son estrógenos vegetales para ver si uno podía temperar los síntomas. Pero, ¿qué porcentaje de mujeres tiene síntomas de sofocos? No llega al 30%. Sí, no llega al 30%. Es bajo. La mayor cantidad sentimos cansancio, cambios en la piel y en la sexualidad. Nosotros en la piel nos ponemos cremas ácido hialurónico y un montón de cosas, pero el piso pélvico, que es lo que está entre ambas piernas, entre el clítoris y el ano, también pierde turgencia. Y ahí pierde humedad. Y al tener sequedad y tener cambios hormonales ahí puede haber dolor en la penetración y en el coito. Entonces la mujer naturalmente tiende a no tener coito. No es que le baja la libido nada más, sino que evita el dolor. Pasa a ser algo displacentero, algo claro. Que la sexualidad que nos acompaña toda la vida pasa a ser displacentero, ¿no? Y la realidad es que el varón, como vos decías recién, tiene algunas cosas como otros recursos, el sildenafil, el varón tiene testosterona en buenos niveles hasta bastante avanzada edad, claro. Y la mujer no es el caso. Y generalmente el varón tiene partener más jóvenes, suele buscar partener más jóvenes, y la mujer está hasta mal visto que la mujer tenga partener más jóvenes, pero todo eso se puede modificar y preparar a la mujer años y años en las consultas médicas para que no le suceda. ¿Cuántos años antes? ¿Cuántos años? ¿Cómo se prepara? Bueno, todas las mujeres vamos al ginecólogo. Nos piden la mamografía, la ecografía transvaginal, y yo siempre le pregunto a todas las pacientes, ¿y te preguntó la ginecóloga o el ginecólogo cada cuánto tenés relaciones sexuales? No. ¿Tenés deseo? No. ¿Te duele cuando tenés relaciones? No. Nunca se lo preguntan. No se lo preguntan. O cuando la mujer hace una apertura para decir, mira, tengo menos... Y es normal, estás por esta época, es normal, es como que se acabó la vida. O sea, está la menopausia y se acabó la vida. Y en realidad, si uno se pone a pensar en el mundo de ahora, la mujer a los 50 años está muy productiva. Súper productiva. Estamos hablando de supuesto. Pero súper productiva. En un nivel de su carrera en ascenso, en crecimiento. Claro. Hijos o no, pero hay... viajes, hay actividades culturales, un montón de cosas. La mujer no se siente a los 50 años de mi mamá hace... Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer tiene derecho a conocer todas las situaciones que le van a mejorar su calidad de vida sexual. Por porque cuando una mujer te consulta y dice, yo tengo este problema. Bueno. No bajó un poco el deseo, pero tengo dificultades para tener relaciones sexuales porque tengo dolor. Bueno, hay pequeñas cosas, por ejemplo, hay ácido hialurónico para colocarse en los genitales.
en el exterior de los genitales y adentro de la vagina, como los ponemos en la cara. Claro, un skincare íntimo. Que las Hay un mujeres producto conocemos, ¿no? que las mujeres conocemos, venta libre, se coloca todos los días, es inocuo, es inodoro, no tiene olor, no tiene color y no mancha. Lo puedo poner las veces que quiera, todos los días para generar ganancia de agua en la zona. Hidratarlo. Y cuando tengo relaciones, antes y durante también lo puedo hacer. Puedo usar estimulantes de la zona, como por ejemplo derivados no hormonales estrogénicos, pero sí que ayudan mucho, que es el promestieno. Se pueden usar óvulos 2 veces por semana y la misma crema de promestieno en los genitales para que le dé una vitalidad distinta al tejido. Eso mejora, por supuesto, anatómicamente a la mujer, la pone en mejores condiciones. Sí. Pero mejora su deseo. Su líbido. La cuestión erótica de la mujer tiene mucho que ver con quién se va a encontrar la mujer. Tiene que ver el tipo de pareja que tiene y tiene que ver también con qué hace ella por su cuerpo. Si la mujer hace todo esto por su cuerpo, pero está siempre cansada y tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso, tiene que aumentar la masa muscular, porque lo que hace la pérdida de estrógenos es que también pierdo masa muscular. Los varones también tienen sarcopenia después de los 50 años. Entonces, si esa mujer tiene que hacer como un abordaje holístico de todo lo que es ella, tiene que tener más vida social, tiene que tener más reuniones, tiene que leer más, tiene que informarse del tema, y eso ¿qué le va a permitir? Encontrarse con una situación que es saber que tiene 30 o 40 años más de vida después de los 50 años. Claro, es un punto crítico. Años muchísimo más. tiempo, Son muchísimo. 30 años más. Es la mitad de la mujer se empezó a los 20 años a salir, por decirlo así, y está en la mitad de la vida. Tiene la mitad de la vida y no se va a embarazar. Digamos, tiene que perder ese miedo. Pero cuidado, hay una cuestión con la sexualidad después de los 50 años que tiene que ver con que como no se va a embarazar y generalmente los parteneres de la mujer de 50 años son de la misma generación o mayores, no les gusta el preservativo. Entonces nos pasa lo que vemos en los hospitales ahora, la cantidad de sífilis que estamos viendo en mujeres y en varones. ¿No? Y HIV también, ¿no? HIV y HPV. En un momento había cambiado. Virus del papiloma humano, que los niños, ahora por suerte Argentina tiene la campaña de vacunación, pero vemos lesiones de cuello uterino, vemos verrugas, y la pregunta es, ¿qué pasó? Pasó que no usan preservativo, porque es como no me voy a embarazar. Hay como una pérdida de ese temor, y la infección de transmisión sexual realmente es alarmante, la sífilis. Y no vemos la primaria. La sífilis primaria la ve el varón generalmente, que es como una llaguita en el pelo. Porque hay una lesión visible. Claro, pero no duele. No duele. La mujer cuando la tenés en la vagina no te duele, no la ves. ¿Qué pasa? Aparece después, he tenido casos recientes. Me contaba que hacen como sarpullidos, ¿no? Entonces empiezan, me pongo esta crema, voy al dermatólogo, tengo este sarpullido, no se me va, pasa un mes, paso 2, es una sífilis secundaria. ¿Sí? Es una sífilis que tiene meses. Cuidado, que esto se resuelve, por supuesto, ¿no? Se cura. Se cura, definitivamente. Se cura. Pero hay que tener en cuenta que estas cosas ocurren. Claro. Y que evidentemente Inés lo cuenta, porque el otro día me contaba de una paciente, por supuesto sin dar datos de filiación, obviamente, pero de una paciente que sorprendida, dije, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Claro, y uno se pregunta, ¿cómo me puede pasar a mí si yo vivo y hago... Claro que pasa. Puede pasarle a cualquiera, claro, claramente. La salud termina en esto, en que le puede pasar a cualquier enfermedad. Claro obviamente. Claro que sí. No, porque insisto, creo que hay cierta clase social que cree estar inmune o fuera de es esta imposible posibilidad. Es imposible que tenga esto. O uno le pide a una mujer que tiene 50 años que cambia, por ejemplo, se divorció o cambió sus parejas, le digo, mira, vamos a vacunarte para hepatitis B, que es una vacuna obligatoria, gratuita en el país. No, pero... Y hay hepatitis B asociada a transmisión sexual. Es más fácil contagiarse una hepatitis B que un HIV, porque la generación mayor de 50 años no está vacunada para hepatitis B. O sea, eso es una realidad. Inés, entonces, las mujeres deberían consultar, hacer el pedido a sus ginecólogos de todos estos productos que... Y si no les lleve el apunte, que busque, que cambie, que vaya a un clínico. El clínico sí le va a preguntar, así como nosotros le preguntamos a los varones si tienen deseo, le preguntamos a las mujeres también. Claro. Sí. Es muy interesante esto, porque el punto en particular que está mencionando Inés, acerca de la consulta médica. Las consultas médicas tienen que convertirse en una especie de confesionario, de espacio íntimo, donde la mujer o el hombre con su médico o con su médica pueden contarle absolutamente todo. Y la verdad es que sigue habiendo mucho pudor en esa relación. Y el pudor es un enemigo de la salud, claramente, porque impide que alguien cuente espontáneamente cosas
que por vergüenza o por pudor, o como ustedes quieran llamarlo, le cuesta contar. No les cuento, cuando yo hacía medicina asistencial, de esto ni se hablaba, ni se pensaba, no se hablaba. De tal modo que ahora es interesante que las generaciones de médicos nuevos... tenemos una placa, sí, perdón. Ponela, por favor, ahí está. La sexualidad en la vida de un adulto, ahí va. Dice, consultar con su médico de cabecera para prepararse a los cambios, lo que nos comentaba Inés. Sí, hablar con la pareja sobre los cambios que siente. La andropausia, en el caso de los hombres, afecta, por supuesto, a los hombres, pero tampoco se comenta demasiado. Se oculta. No es que no se comenta, se oculta. Claro, bueno, porque se oculta detrás del sildenafil. Hay un mandato social también de que el hombre siempre puede, ¿no? Sí. Y siempre tiene ganas. Bueno, es mentira. Es mentira, claro. Por las dudas. Después dice, no quedarse prendida a modelos impuestos por los medios de comunicación. ¿Sí? Nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos. Nosotros no. ¿Sabés cuáles son los modelos? Estamos diciendo sexualidad es salud. Al contrario. Esto es un método medio excelente. Los medios de comunicación es cuando la mujer tiene que ser perfecta. Tiene que tener un modelo hegemónico de belleza a cualquier edad. Entonces hay una depresión después. O sea, vos a 50 años nunca llegás a los 30. Es imposible volver a ese... No por el otro lado, esa mujer menopáusica de canas ya, tejiendo. Está esa mujer o Jennifer López. O sea, no llegó ni a una ni a otra, digamos. O sea, ¿cómo hago? Claro, es verdad. No, yo tenía la imagen mientras hablaba Inés de las mujeres de Italia con el la nona, con vestido de negro, con el delantal, guardando cosas. Nos quedaban 2 puntos. Años viviendo eso. Decía, reencontrarse como mujer en esta etapa y disfrutarla. Ni hablar. ¿No? Y disfrutarla. Y como último, cuidarse. No tomen vino, por favor. No, vos ya muchas calorías. Una vez por semana, pero si no es muchas calorías. No vale la pena el esfuerzo de cuidarse por eso. Bueno, Inés nos mandó a tener una vida sexual saludable, pero nos sacó el vino. El vino lo vale, me dicen por aquí. Entonces, bueno, ganamos una de cal, una de arena. Dale, ¿no? Y la última dice cuidarse del corazón y las infecciones de transmisión sexual. El corazón, lo que vos decías, el corazón usar preservativo. La mujer en menopausia tiene el mismo riesgo que el varón de infartarse. Sí, lo que pasa es que las mujeres cuando van a la guardia le dan un ansiolítico, está nerviosa. No pasa nada. De decirlo en este programa. Otra vez todos los médicos dicen lo mismo. Debe ser verdad. La primera pregunta en la guardia de cardiología, ¿estás estresada? No, sí, todos estamos estresados acá, ¿no? Electro test de troponina, todo, y hay un montón de mujeres que se infartan y vuelven ya infartadas. Así que a la mujer no le duele el pecho, a la mujer le duele la garganta, a la mujer le duelen las muñecas, a la mujer le duele el físico y le duele en una zona acá arriba que hay, no, este es un ansiolítico, se cura con ansiolítico, claro. Al varón le duele el pecho, ¿sí? Les recuerdo que también comentamos con Inés y alguna vez con Carola, que el primer bypass coronario hecho por Favaloro en los 60 fue a una mujer. A una mujer. Recuerden esto. Y una mujer que en ese momento tenía 50 años. Joven. Una mujer muy joven, en la época donde se fumaba. Gracias, Inés. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Inés. Vamos a ir a un corte. ¿Y por qué? Muy cortito, pero cortito. Pero antes tengo algo para decirte, Claudio, y a ustedes que están ahí del otro lado. Saben que donar sangre ayuda en muchos tratamientos médicos, así que es muy importante que donemos sangre. Miren. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Trivago. Sábados y domingos, 7 a.m. Más info fin de semana con Eduardo Serenellini en La Nación Más. Conseguir lo que necesitas para la contractura es bienestar. Conseguir lo que necesitas para la contractura y que te lo lleven a la puerta de tu casa es muy bienestar. Pharmacity. Consulta por nuestros servicios de salud. In my eyes, you are beautiful. You don't walk. You dance. In my eyes, you are love. La Nuit Trésor en danse. Lancôme. La Cornisa, con la conducción de Luis Majul. Domingo, 20-30 horas, en La Nación Más.
Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Hoy Carla está contenta, no porque por fin comenzó su emprendimiento, sino porque selló la filtración de la ventana. Carla puede decir... Sí, qué sé yo. Las filtraciones de tu casa, sellalas fácil y rápido con Fastix. Fastix y asunto sellado. Especial Domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más. Probá la Serenísima 100% vegetal. Descubrí su sabor rico y cremoso. Sin colorantes ni conservantes. La Serenísima 100% vegetal. Un nuevo origen. La calidad de siempre. I saw the life inside, so shine bright. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. Oui, la vie est belle. El nuevo eau de parfum exceptionnel. Lancôme. De lunes a viernes a las 6, el noticiero AM con Fernando Carnota y el más amplio equipo periodístico de las mañanas. De lunes a viernes a las 6, en La Nación Más. 1.400.000 chicas y chicos que no podían estudiar, hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. A las 14:30, más info a la tarde, con Paulino Rodríguez y Eleonora Cohen, en La Nación Más. Colecciones La Nación presenta Led Zeppelin Collection. Inmortaliza los mejores momentos de esta banda emblemática y conoce todos sus secretos. Primera entrega. Led Zeppelin 4 a 3.700 pesos. Búscalo en tu kiosco. Sapore inigualable, cremosidad ideal. Te noto nervioso, pero tranquilo ragazzi, que esto está a 10 puntos. No son nervios, me está faltando frío. El yogur del con y sin, con probióticos naturales, sin JMAF y sin conservantes ni colorantes artificiales. Yogurísimo, un superalimento único. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Trivago. Odisea, con Carlos Pañi, los lunes a las 22 horas, en La Nación Más. Más noticias, fin de semana, con Viviana Valles. Sábados y domingos, 11 horas, en La Nación Más. Domingos, 14 horas, Más Campo, con Eleonora Cole, en La Nación Más. Especial Domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más. Más noticias, fin de semana, con Viviana Valles. Sábados y domingos, 11 horas, en La Nación Más. Más realidad, con Jonathan Viale. De lunes a viernes, 20 horas, en La Nación Más. Más voces, con Luis Majul, junto a los mejores periodistas. De martes a viernes, 22 horas, en La Nación Más. Desde el lunes 11 de julio, más entrevistas. A la medianoche, los protagonistas de la actualidad hablan con Luis Novarecio. De lunes a jueves, 24 horas, en La Nación Más. Sábados y domingos, 7 a.m. Más info fin de semana, con Eduardo Serenellini, en La Nación Más. Más noticias fin de semana, con Viviana Valles. Sábados y domingos, 11 horas, en La Nación Más. Domingos, 14 horas, Más Campo, con Eleonora Cole, en La Nación Más. Especial Domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más. La Cornisa, con la conducción de Luis Majul. Domingo, 20-30 horas, en La Nación Más. Gracias por esperarnos, son ustedes muy amables. Carola. Fue cortito el corte, ¿viste? No dolió nada. Segundo. Estamos listos para repasar las principales noticias de esta semana en temas de salud. Yo les voy a ir leyendo los títulos y después Claudio nos va a ayudar a entender la importancia y por qué elegimos estas noticias para compartir con ustedes. La primera tiene que ver con el autocultivo de cannabis. La Corte Suprema avaló el autocultivo de cannabis. Será aplicado con fines medicinales
para madres y padres que quieran atender la salud de sus hijos. Sin embargo, el máximo Tribunal de Justicia determinó que debe haber un control del Estado para llevar un registro de esta actividad. A ver, déjenme contarles con algún detalle. Estoy basándome en un artículo muy interesante que escribió Hernán Capiello en la semana en el diario La Nación, cuyo título es Cannabis Medicinal, la Corte valoró el autocultivo, pero con registro del Estado. La historia comienza con un reclamo judicial que hace una ONG que se llama Macamé, Madres Cannabis Medicinal, madres que cultivan cannabis medicinal para sus hijos, madres que tienen autocultivo de cannabis en su casa o en algún lugar propio, para darle a sus hijos vía un aceite, por supuesto, medicamentos con distintas indicaciones que de acuerdo a las provincias pueden ser más amplias que a nivel nacional. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene 8 indicaciones para cannabis medicinal, la Nación tiene una sola, que es la epilepsia refractaria. Ahí están viendo ustedes el artículo. El punto crítico es que esta ONG dice, bueno, señores, le pide a la justicia que intervenga para que el Estado no entorpezca. Porque es cierto que el control, tal cual termina afirmando la Corte Suprema de Justicia, es cierto que el Estado tiene que controlar estas cosas, pero controlar no significa entorpecer. ¿Y qué significa entorpecer? ¿Por qué la ONG Macamé dice que entorpece el Estado? Porque el Estado tiene un registro que es el ReproCan, Registro de Productores de Cannabis, que es una especie de peaje. No lo digo en el sentido peyorativo, digo que hay que pasar por ahí todos los años para renovar el registro que permite el autocultivo. Ahora, atiendan bien, hay 120.000 pedidos de registro de autocultivos, literalmente, y se han aprobado 75.000, porque el ReproCan no tiene estructura para poder dar la primera autorización, y mucho menos para renovar la autorización. Por ende, el Estado se convierte en un obstáculo, no en un facilitador. Atendiendo que el autocultivo de cannabis con fines medicinales está aprobado por ley y está confirmada esa ley por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad es que el Estado debiera facilitar estas cosas y no entorpecerlas. En un fallo salomónico, la Corte de Justicia dijo, señoras, ustedes tienen derecho a cultivar para sus hijos cannabis y darlo, por supuesto, con fines medicinales. Pero también el Estado tiene derecho a intervenir en la fiscalización. Ojalá el Estado aporte los recursos necesarios para que el ReproCan no se convierta en un obstáculo que hay que saltear, sino en un facilitador y un regulador de esta historia. Señora. Clarísimo. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Perfecto. Vamos con el segundo título de noticias de esta semana, que tiene que ver con otra ley. En este caso, Diputados aprobó la ley de cuidados paliativos. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de cuidados paliativos que busca garantizar una atención interdisciplinaria e integral para las personas que atraviesan una enfermedad crónica o degenerativa. Bueno, te hago la pregunta a vos, Claudio, ¿por qué interdisciplinario? ¿Por qué integral? El artículo 7 de esta ley, aprobada por el Congreso, es decir, por la Cámara de Diputados y por el Senado, tiene sanción completa, falta reglamentarla, tiene 10 artículos. En el último de los artículos no dice quién va a ser la autoridad de aplicación, sino que deja al Poder Ejecutivo la posibilidad de que determine la autoridad de aplicación, pero seguramente será el Ministerio de Salud. Pero el artículo 7 de esta ley, y lo voy a dejar planteado para que después nuestra invitada, Claudia Borenstein, hable también sobre este tema, o empiece, si quiere, con este tema en particular, porque dice lo siguiente: a los efectos de esta ley deberá asegurarse a las personas internadas en unidades de terapia intensiva, escuchen, a los efectos de esta ley deberá asegurarse a las personas internadas en unidades de terapia intensiva o aún en unidades de terapia intensiva acompañamiento psicológico permanente. Bien, esto ya me responde el interdisciplinario y el integral. Lo que pasa es que no va a ser sencillo lograrlo. Pero después dice, y esto sí lo dejo como un interrogante muy grande, información continua, y tiene que darle al paciente información continua vinculada a su salud, en lenguaje comprensible, si la persona así lo desea, así como su derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. También su derecho del paciente a rechazar procedimientos de hidratación
o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación de la vida. A mí, este artículo, que no está reglamentado todavía, me asusta en el siguiente sentido. En cuanto al tema, Carola, de la autonomía del paciente para tomar esta determinación. ¿Cómo sé que el paciente no está profundamente deprimido y estoy asistiendo a su suicidio? Son leyes, me parece, muy ambiciosas, que no contemplan estos grises que son los que habitualmente uno ve en terapia intensiva. Yo fui jefe de terapia intensiva durante muchos años y estaba lleno de estos grises. Es complicada la historia, por eso le dejo el planteo, si te parece, para después, para Claudia Borges. Después de nuestro tercer título del día de hoy, lo vamos a hablar con nuestra invitada, y el tercer título del día tiene que ver con los antibióticos, porque avanza una ley para que se vendan con receta archivada. Sí, esto me parece realmente muy adecuado. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que irá al Senado para confirmar, digamos, implica que los antibióticos tengan que venderse con receta archivada, tal cual los psicotrópicos, porque en la Argentina claramente hay un abuso del uso de antibióticos, y esto histórico ya, y esto provoca también claramente una resistencia bacteriana, y tenemos bacterias, bichos cada vez más resistentes a los antibióticos, y ya la industria farmacéutica no investiga antibióticos como hace 20 años, que había un antibiótico nuevo o una generación nueva de antibióticos por año. Ahora se terminó, esa historia es muy complicado y llegamos a un nivel de resistencia bacteriana que nos pone en peligro. La próxima infección que tengamos no va a ser fácil de controlar con los antibióticos que tenemos si seguimos utilizándolos para situaciones clínicas que no tienen que ver con el uso de antibióticos. Y les voy a dar un ejemplo bien concreto, y me disculpo por usar una marca, pero al argentino medio, cuando tiene un dolor de garganta, tomar un amoxidal le calma los nervios. Esto realmente es paradójico, porque le calmará los nervios, pero le destruye la flora intestinal. Y genera, si hay bacterias muy resistentes. Las bacterias se van acostumbrando al mal uso del antibiótico y se van reforzando y ya no responden como antes. Esta es una historia que también... Hay situaciones que sí requieren, ¿no?, del uso de amoxicilina, y si nos volvimos resistentes... No va a ser útil, y tendremos que combinar antibióticos para lograr ese efecto, y tenemos que combinar 3 antibióticos para lograr el mismo efecto que antes conseguíamos con uno. Por ende, la venta de antibióticos bajo receta archivada me parece que es una medida precautoria interesante para terminar con esta historia del mal uso de los antibióticos. Nadie cuestiona que tengan historia, presente y futuro, pero pretendemos para los antibióticos un futuro un poco más racional que el que hemos utilizado hasta ahora, para dejar de utilizarlos para cualquier cosa que en general es una virosis, para la cual el antibiótico no sirve absolutamente para nada. Nada, se muere de risa, ¿no? Tal cual. Bueno, le damos la bienvenida entonces ahora sí a nuestra invitada Claudia Borenstein, está acá sentada con nosotros. Gracias, Claudia, por acercarte a nuestros estudios hoy. Gracias a usted. Podemos hablar de todo. Claudia es expresidenta de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, de APA. Nada ¿Por menos. dónde querés que arranquemos? Porque estuviste viendo todo el programa. Sí, estuve viendo todo. Todo te llamó la atención. Sí, todo me llamó la atención. Yo empezaría por el tema de esto, si no te molesta, Carola, por el tema que acabamos de leer, de contar de la ley de cuidados paliativos. ¿Cómo determina un psicólogo, un médico, psiquiatra, psicoanalista, como es tu caso, si un paciente tiene autonomía para poder elegir, sáquenme la hidratación, sáquenme todo, yo no quiero nada más? Claro, ese es un tema bastante complicado, y lo que generalmente ocurre es que son los familiares quienes deciden. Es difícil, digamos, para un familiar decir hasta aquí llegamos, bueno, si tiene un daño cerebral, si no se va a recuperar, si se mantiene solamente en base a las conexiones respiratorias y el soporte, digamos, médico, no tiene sentido, digamos. Generalmente es así. Podría ocurrir que que muchas personas digan, si llego a esta situación, les pido por favor que no me mantengan con vida. Esto es un testamento biológico. Claro. Que lo haya anunciado antes, que esto haya sido parte de la conversación familiar, como la donación de órganos. Hubiera involucrado en la ley, hubiera incorporado a la ley algo así. Sí. Que el paciente haya dejado expresa voluntad. Sí, exactamente. De que esto no ocurra. Ahora ocurre muchas veces, ¿no?, que mucha gente sabe que podría
pasar por una situación así. A medida que pasan los años uno se siente más cerca de la muerte o de tener una enfermedad en donde no pueda decidir y les pide a sus familiares no me haga sufrir, digamos, porque la impresión es que prolongar la vida inútilmente es un sufrimiento para el paciente, aún inconsciente, y para sus familiares. Ahora, vuelvo a repetir, el paciente está consciente, no necesita que los familiares den el consentimiento para desconectarlo del soporte médico o el soporte de cualquier tipo que pueda tener. ¿Cómo sé si, vuelvo a repetir, si el paciente está en condiciones de decir, bueno, quiero que me quiten todo esto, hasta acá llegué? Yo lo he escuchado muchas veces, no es que estoy inventando o fantaseando sobre el tema, pero siempre tuve la duda acerca de si estaba en condiciones psíquicas adecuadas como para que ese pedido, ese reclamo, tenga validez moral, no jurídica. Jurídica la tiene, moral. Claro, tiene validez jurídica si uno confía y cree que el paciente sabe lo que le pasa y sabe que su tratamiento, lo que están haciendo por él, no lo va, o el sufrimiento que está atravesando, la internación, no lo va a llevar a mejorar y no quiere prolongar su vida. Hay personas que están en condiciones de decir, ya está. O sea, cada caso tendrá que ser evaluado individualmente, obviamente, como para saber si está en condiciones o no de estarlo. Siempre es importante tener desde el punto de vista de la profesión médica el caso particular. Porque, bueno, establecemos leyes y reglas y procedimientos, pero después siempre la última palabra la tiene, bueno, ¿qué pasa con esta persona? Con esta familia, con esta situación, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que haya un equipo en donde hay médicos clínicos, internistas, psicólogos, con la familia, con el paciente, bueno, ayuda a tomar esa decisión. Señora. Se están tomando decisiones dentro de, inclusive las terapias intensivas en esta dirección, ¿no? Incluir a las familias, incluir a psicoterapeutas, psicólogos, en integrar, no me gusta hablar de casos personales, pero vale la pena mencionarlo. Mi padre estaba en una terapia intensiva en sus últimos días y se acercaron a mí profesionales en psicología a explicarme una situación que para mí era muy clara, pero de todas maneras fue sumamente útil ese servicio que se me brindó para explicarme las cosas, las posibilidades, acompañarme en esas decisiones que para la familia son sumamente difíciles, ¿no? Así es, porque hay muchos momentos en que los que necesitan soporte afectivo, de entendimiento y psicológico son los familiares. Así es. Para apoyar a los pacientes, ¿no? Cambiemos de tema, si les parece. Sí, adelante. No es que les pida, adelante, vamos. Yo sabés que soy algo cholulo, poco, pero lo soy. ¿Usted tiene algo que ver con Tato Bores? Sí, con todo orgullo lo digo, era mi tío, es la hermana de mi papá. ¡Qué lujazo! Señoras y señores, la sobrina de Tato Bores, además expresidenta de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, de la APA, nada menos. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que dijo Inés Morán? Sí, como yo venía pensando un poco, creía que la idea iba a ser un poco conversar nosotros sobre cómo afecta la situación social a lo personal de cada uno, pero cuando le escuchaba, digamos, a la doctora, pensaba, claro, este es uno de los estreses, no sé, esa palabra, de los estrés que es una palabra como más sociológica, los problemas que atraviesa una persona que llega, que tiene la suerte de llegar, como dijo la doctora, a determinada edad, digamos, si uno le pasan determinadas cosas porque llegó a una edad, es porque llegó. Es decir, ya es bueno, bueno, porque llegó, porque no se murió antes, ¿no? Cosa que hay que valorar, digamos, ¿no? Hay mucha gente se lamenta, uy, ya estoy grande, ya estoy viejo, bueno, pero estás vivo y estás viendo lo que pasa, y si te sentís bien y estás atento al mundo que te rodea y querés seguir viviendo, bueno, lo que pasó, digamos. Hay que aprender a hacer los duelos por lo que pasó, ¿no? Uno vive permanentemente haciendo duelos positivamente, ¿no? Para soltar lo que pasó y para mirar hacia adelante, ¿no? Hay duelos positivos. Y los duelos son positivos. Los duelos son positivos. Uno se desprende de cosas. Y claro. Bueno, sé, ¿y qué duelos hace una mujer ingresando en la menopausia? Claro. ¿Qué estaríamos enterrando ahí? Claro, la doctora mencionó el hecho, yo lo pensaba mientras ella hablaba, bueno, te liberás del temor
de quedar embarazada. Pero bueno, obviamente si tenés una relación monogámica, estás con tu marido, no tenés tanto riesgo de contraer sífilis. Otras personas, digamos, que tienen vínculos, digamos, con distintos tipos de... Claro, ahí tienen otras problemas por los cuales se deben cuidar. Pero para una mujer, digamos, puede no ser traumático, digamos, todo lo que se vive, hay traumas que en sí son traumas, pero hay cosas que se viven traumáticamente y no lo son. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Pero hay dijo Inés, ¿no? Hay como una especie de pauta cultural, de imposición, de mandato cultural, a que esto tiene que servir para sufrir un poco. Claro, bueno, el mandato cultural es que hay que ser joven, lindo y tener plata. ¿Qué sé yo? Como en nuestro caso. Claro. Bueno, viste, en general eso no es la regla, puede no ocurrir. Podés envejecer, podés no tener mucha plata, podés tener dificultades económicas, más en este país que siempre hay mucha chance, bueno, de perder lo que uno tiene, que son permanentemente estrés con lo que el individuo tiene que lidiar, ¿no? Porque nosotros estamos permanentemente expuestos a todas las circunstancias que vivimos, de nuestro cuerpo, de nuestros vínculos y de la cultura y la sociedad en la que vivimos. Nosotros los psicoanalistas, nuestra especialidad es ayudar sobre todo en los vínculos, los médicos con el cuerpo, y las cuestiones sociales tienen que encargarse las personas que se ocupan de las cuestiones sociales, digamos, ¿no? Para que todos podamos vivir en una cultura, en una ciudad, en un país en donde no sea un problema permanentemente, ¿no? Es decir, que no estemos permanentemente trayendo análisis el valor del dólar, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo cual es una cosa Dios insólita. nos guarde. Sí. Pero siendo una de... no sé si sigue siendo la Argentina una de las sociedades más psicoanalizadas del planeta. ¿Lo sigue siendo? Lo sigue siendo. Seguimos liderando. Líder absoluto. Es realmente sorprendente. Somos bastante admirados, no solo por la escuela de psicoanálisis que existe en Argentina, donde se ha hecho una escuela mundial del pensamiento argentino, y en Latinoamérica siguen las ideas, digamos, que han surgido aquí, sino además porque es tema de charla, porque el carácter argentino es bastante abierto, entonces es posible que nos sentemos en un bar y escuchemos a dos chicas. ¿Qué te dijo tu psicóloga? Gracias, ay, no te puedo creer. Es un tema de conversación. No, te dejo porque entro a análisis. Te dejo porque entro a análisis. En otros consulta. países eso no existe, ¿no? No se dice ni con quién te analizás, ni si te analizás, ni cuánto pagás, mucho menos, que es una cosa que se pregunta acá. Es decir, o que hay en los kioscos temas de psicoanálisis, digamos. Es sorprendente, es apasionante. Yo no sé si nos ha servido para hacer una mejor sociedad. Eso iba a preguntar, ¿no? Es decir, ¿estamos mejores? No sé si evitamos repetir errores, pero bueno, algunos lo intentamos. Intentamos no repetir errores. Totalmente. Tal vez es lo que nos sigue manteniendo vivos, ¿no? Porque no es fácil vivir en este país. Es un desafío, digamos, ¿no? Si nos mantiene muy activos, muy alertas. Permanentemente observándonos, creando opciones, bueno, a ver qué hago, digamos, ¿no? Claudia, la vamos a seguir porque creo que sí. No nos puedes abandonar así. Bueno, ¿cómo no? Se acabó el tiempo, por supuesto, por eso motivo la estoy despidiendo a Claudia y comprometiéndola para en otra ocasión contarnos cómo hacer con tantos psicoanalistas dando vueltas y de muy buena calidad. De esto no cabe ninguna duda, porque la escuela argentina ha dado mucho que hablar en el mundo y sigue haciéndolo. Y hay muchos argentinos psicoanalistas que da vueltas por el mundo dando charlas y conferencias, entre ellos Claudia. La pregunta es, ¿por qué motivo repetimos siempre los mismos errores? Tendrían que psicoanalizarse más los que nos dirigen, pero no olvidate. No es mala esa propuesta, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señora. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos despedimos nosotros hasta el próximo sábado, pero les recordamos que hoy nos vuelven a ver a las 19 horas. Hoy a las 19 horas, excepcionalmente a las 7 de la tarde estamos de nuevo. Hay más salud para ver. Hay mucha más salud. Muchísima más. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta el sábado que viene o hasta dentro de un rato.